¿Listo? Creo que ya ha comenzado a grabar. Sí, ya comenzó a grabar. Listo, bueno, es un ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, es académico, no se muestra la planeación del proyecto. Entonces, la red de distribución que se muestra en la figura 13.23, esta. Los datos de diseño son periodo de diseño 20 años. Esto depende de la normativa. Este es un ejemplo que se hizo antes de la resolución 0330. En caso deben diseñar con 25 años, hay que resaltar. La población de diseño es 7.557 habitantes. Caudal máximo horario 47.3, caudal medio diario 22.7 litros por segundo. Dos hidrantes de 5 litros por segundo cada uno durante un periodo de atención de incendio de 2 horas. Presión mínima de servicio la correspondiente a una edificación de 3 pisos, que es la que está en la tabla. Hay 3 pisos, está atrás. Era el ingeniero, ¿verdad? 3 pisos, sería una presión mínima 18 metros, columna de agua. Al ejercicio, cota de agua o el nivel de agua mínimo en el tanque de almacenamiento 61.9 metros sobre el nivel del mar, cota máxima de nivel de agua en el tanque de almacenamiento de 63.8, profundidad de la tubería a claves de 1 metro. ¿Listo? Entonces esta es la imagen. Acá muestra la red matriz, esta más gruesa, y las demás son redes menores. Esta más. Acá indica que este sería 43.55 en el nodo 1, si es el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5. Cota rasante, la que está arriba de la línea, y cota de clave. ¿Listo? Entonces, como ustedes notan, 43.55, 42.5, hay 1 metro, 42.71 a 41.71, hay 1 metro de profundidad. La diferencia entre 42.60 y 42, en todas hay 1 metro de profundidad, tal como lo indica en los datos del proyecto. 100 metros, acá indican la longitud de 100 metros, esto es un problema académico, pero no necesariamente las longitudes deben ser. Todo depende del plano topográfico. ¿Listo? Entonces, hay una alternativa 1, diseñar con QMH, que es 47.3 litros por segundo, y la alternativa 2 es diseñar con caudal medio diario de 22.7 litros por segundo, más caudal de incendio de 10 litros por segundo, que es 2 hidrantes por 5 litros por segundo, que daría 10, y el total sería 22 más 10, sería 32.7. Entonces se diseña con la condición más desfavorable, por ejemplo, QMH, que sería 47.3 y se le suma el caudal de incendio. El caudal de incendio sería 50, sería QMH 47.3 más 10 litros por segundo, sería 57.3 litros por segundo. Bueno, la presión estática máxima sería la cota del nivel de agua máxima en el tanque, que es 63.8, menos la cota mínima del nodo. Entonces, las cotas mínimas del nodo, acá está la cota más baja de todas, por ejemplo, 40.51 es más baja que 40.88, que todas. Entonces sería 3.8 menos la cota del punto más bajo, que es 40.51, da 23.21. Y la estática mínima sería máximo en el tanque, cota de agua máxima en el tanque, menos la cota máxima en el nodo. Entonces la cota máxima de todas es 42.5, es mayor que 41.71, que 40.60, 48, de que 40.88 y 40.51. Será 63.8 menos 42.55. Daría 21.5. Entonces la diferencia de presión entre máxima y estática no es tan, es muy pequeña, 23.21, entonces no hay que dividir la red para este problema. La presión estática máxima menor que 60 metros columna de agua. Y la presión mínima de servicio, que es para edificaciones de 3 pisos, 18 metros de tabla. Lo primero que se hace es, bueno, diseñar antes del cálculo de la red también
la línea matriz o red matriz. Bueno, línea matriz, ¿cierto? Entonces es una tubería de conducción entre el tanque y la red de distribución. Es decir, esta tubería que está aquí con una longitud que aparece acá de 200 metros. El diseño es completo como una conducción, pues hay que incluir verificación del golpe de ariete, incluir pérdidas por accesorios, pérdidas por fricción, entre otros. ¿Listo? Esta línea debe cumplir con los requerimientos de la presión de diseño. O sea, como la presión mínima es de 18, ¿sí? Ahí se coloca entonces ese 18 metros. ¿Vale? Entonces, las condiciones de diseño, el caudal de diseño 57.3 litros por segundo, material de la tubería PVC, relación diámetro-espesor 41, presión de servicio 88 metros columna de agua, coeficiente de Hazen-Williams de 150, cota de nivel de agua mínima en el tanque 61.9. Bueno, la cota del proyecto en el nodo de la entrada, que es en el nodo 1, es la cota rasante más la profundidad clave. Entonces, cota rasante, que es 43.55 menos 1, me da esto 42.55. 42 puntos. La longitud real de la conducción es de 200 metros. Este problema. Todo depende del plano topográfico. La cota piezométrica a la entrada de la red es la cota del proyecto, que es 42.55 en el nodo 1, más la presión mínima de diseño, que sería 18. 42 más 18 da 60.55. Que es este 60.55 que se ve aquí en 42.55 la cota del peto más los 18 metros de la presión mínima de servicio. La carga disponible va a ser la cota de agua mínima en el tanque, que es 61.9, un dato dado, menos o determinado, dependiendo de la modelación, menos la cota piezométrica de entrada, que es 60.55, 61.9 menos 60, da 1.35, sería la carga hidráulica disponible. Ahora la pérdida de carga, que sería H sobre L, eso va a ser H es 1.35 sobre la longitud de la tubería, la longitud real 200, entonces a 0.00675 metros por metro. Entonces tenemos H de 1.35 y J, entonces sería H de 1.35 y J, el valor que calculamos, este valor. Luego se calcula de la ecuación de Hazen-Williams, se calcula el diámetro. Entonces caudal, donde va caudal, 57.3 sobre 1000 da 0.057 metros cúbicos por segundo sobre 0.2785, que sería ese valor. Este sería el valor de Hazen-Williams, 150 para PVC. Y J, pues lo que se calculó de 0.0675. Esto da 0.228 metros, alrededor de o aproximadamente 9 pulgadas, se adopta a 10 pulgadas de diámetro comercial más el próximo. Verificar que esté en la clase de la tubería seleccionada, es decir, si se selecciona una tubería de un RD41, hay que ver que si ese diámetro está. Bueno, el diámetro interno de esa tubería, 10 pulgadas, consultado en el catálogo, da 259.73 milímetros. Ojo, deben verificar el golpe de ariete y también incluir pérdidas, si es posible. ¿Listo? Bueno, ahora se verifica cómo se calculó el diámetro, o se seleccionó o se adoptó un diámetro mayor. Hay que chequear la presión del nodo de entrada, que cumplan. Entonces, lo primero, para este caso, como se ha hecho, se van a despreciar las pérdidas menores, porque es un ejercicio teórico para comprender el método de Hardy-Cross, que vamos a ver a continuación. Entonces es teórico, pero en los diseños reales hay que incluir las pérdidas menores, es decir, los accesorios, todo lo que incluye. Entonces se calcula el J, como se calculó con el caudal de diseño se calculó, o se selecciona un diámetro de 10 pulgadas, que es este diámetro interno de 259.73, entonces se vuelve a calcular esa pendiente de pérdida de energía ya con el diámetro ajustado. Se calcula la carga hidráulica como pendiente unitaria de pérdida de energía por longitud, se va a hacer 0.035 por la longitud real, que es 200, da 0.71.
Entonces, para incluir accesorios y todo demás, o sea, hay que incluir en L una L equivalente, es decir, cuál sería la longitud equivalente de la válvula, todos los accesorios que impliquen la entrada, la salida, todo. ¿Listo? Luego se verifica la cota piezométrica y finalmente la cota, perdón, la presión en el nodo de entrada. Entonces, la cota piezométrica en el nodo 1 va a ser la cota mínima menos H. Entonces, cota mínima de agua en el tanque, 61.9, menos la pérdida, que es 0.71, la 61.19. Y la presión resultante en el nodo 1 va a ser la cota piezométrica en el nodo 1 menos la cota del proyecto. Entonces, 61.19 menos la cota del proyecto en el nodo 1, que es 42.55. Entonces, esto da 18.64. Y al aumentar o adoptar un diámetro de 10 pulgadas, en lugar de 9, aumentó 0.64 metros columna de agua, es decir, muy ligero a la presión mínima de servicio, es decir, está bien ese tubo. ¿Listo? Bueno, la distribución de los caudales, en este caso, como es un ejercicio teórico y no hay datos, digamos, de cómo está creciendo la población y demás para hacer una planeación adecuada. O sea, se toman de este esquemita, se distribuye caudales por proporción de longitud. Entonces, para ello se, se trabaja con QMH, 47.3 litros por segundo, y se estima un caudal unitario, es decir, caudal máximo horario por toda la longitud abastecida, toda la longitud de las tuberías. Entonces, esta tablita se hizo en Excel, pero básicamente es, por ejemplo, los tramos 1 a 2, 1 a 3, sería de 1 a 2, ¿cuántos serían? 100, 200, 300, pues sería 300. De 1 a 3, sería este tramo, sería entonces, si esto mide 300, esto 300, eso sería la raíz de 300 al cuadrado más 300 al cuadrado, me daría esta hipotenusa. Y eso da 424 por eso. 3,2, que sería esto. Acá adoptamos que el flujo, bueno, que el flujo va de mayor cota a menor cota, que iría 42.55, 41.71 a 41.70 haría este recorrido. ¿Listo? Ahorita lo especificamos, pero estas longitudes salen de las longitudes en los tramos. Por ejemplo, de 2 a 5 hay 100 metros, 200 metros, 300 metros. O sea, de 2 a 5 hay 300. Luego se suma la longitud propia de cada tramo de la red principal. ¿Listo? Luego la longitud alimentada, ustedes pueden hacer con cualquier simbología, determinar, por ejemplo, cuáles son las tuberías que se van a abastecer de cada red, de cada tramo. Entonces, acá se establece, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, entonces 9 de 1 a 2, de 1 a 3, que sería este, abastece 1500 metros de tubería. O sea, abastece 1500 metros de tubería. ¿Cierto? Entonces, tomamos los mismos valores del libro. Y la longitud total va a ser la longitud propia del tramo más la longitud alimentada, sería 300 más 900, 1200, 424 más 1500, da 1924, y así. Va a ser la suma 300 más 600, 900, 300 más 800, 1100. Luego las sumatorias, o sea, la longitud total sería 1200 más 1900 más 900 más 1100 más 1100 más 1400, 7624. Y acá se determina entonces el caudal unitario, que va a ser caudal máximo horario, 47.3, sobre la longitud total, que es 7624.26. Esto da 0.06204 litros por segundo por cada metro de tubería. ¿Listo? Entonces, este valor de 7.4, ¿cómo sale? Caudal unitario por la longitud total alimentada. Multiplican 0.0062 por 1200, da 7.4. 0.062 por 1924 da 11.9. ¿Listo? Y así se completa la tabla, donde el total obviamente tiene que dar el caudal
máximo horario, el caudal de ese caudal de diseño. ¿Listo? Entonces en Excel, esto fue lo que hicimos en la pasada. Luego se hace la demanda de agua en los nodos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el nodo 1, ¿qué es lo que está llegando en el nodo 1? El nodo 1 está llegando el caudal que va a entrar a la red total, el caudal de diseño, que serían los 57.3 litros por segundo. Y los otros 47.3 litros por segundo, entonces en el nodo 2, por ejemplo, entonces de 1 a 2, lo que está llegando en el nodo 2 va a ser 7.4 más el 3, del tramo 3 al 2, 5.6, entonces 7.4 más 5.6 me da 13.03. Es doméstico, acá no hay hidrantes. En el 3, acá vemos que simplemente ingresa 11.9, ¿cierto? Y los caudales de incendio, bueno, acá se hace para todos los nodos, y los caudales de incendio se ubican en los puntos 4 y 5, de tal forma que lo que entra, o sea, el caudal de salida menos el caudal de entrada a los nodos, es decir, la sumatoria de lo que entra y lo que sale tiene que ser 0. Entonces, todo esto suma 0, ¿cierto? Entonces, eso igual se ha hecho en Excel. ¿Listo? Acá les presento el Excel donde se hizo todo. ¿Listo? Entonces, las longitudes de cada tubería, longitudes alimentadas. Este caudal, por ejemplo, es caudal unitario por longitud. El caudal unitario se calcula como QMH sobre la longitud total alimentada, es decir, B2 sobre B3. Luego, ese caudal unitario se multiplica por la longitud total, es decir, por ejemplo, D7, 1200 por 0.00. Luego sería 1924 por 0.00. Listo, así es. La distribución de los caudales acá, entonces, simplemente acá en el ingreso están entrando, en el caudal, está entrando 57.3, debería entrar el caudal de diseño, y así se reparte en los caudales por nodos, ¿cierto? De acuerdo a los requerimientos en cada nodo, ¿cierto? Estos son los requerimientos en cada tramo, por ejemplo, de 1 a 2, 7.4 litros por segundo, quiere decir que en el nodo 2 se requieren 7.4 litros por segundo. Más este otro requerimiento del nodo 2 que sería 5.6, por eso en el nodo 2 va a ser 7.4 de 1 a 2 y de 3 a 2, 5.6, entonces sería ese requerimiento en el nodo. Estos serían los requerimientos en cada nodo. ¿Listo? Entonces la sumatoria de todo lo que entra y lo que sale tiene que ser 0. ¿Vale? Ahora, el cálculo, lo primero es encontrar un diámetro inicial. Bueno, el cálculo del diámetro. Entonces básicamente, bueno, en este caso hay que distribuir los caudales en cada tramo. ¿Listo? Lo que hemos hecho acá es los requerimientos de agua en los nodos. Ahora los requerimientos o estimar los caudales que irían en cada tramo, por ejemplo, de 1 a 3, de 1 a 2, de 3 a 2, de 2 a 5, de 3 a 4 y de 5 a 6. Entonces, por ejemplo, para el tramo 1.3, acá está entrando 57.3 litros por segundo. Entonces él dice, el autor dice 70% para el tramo 1.3, que sería 40.1 litros por segundo, ¿cierto? Y esto acá sería el restante, es decir, 57.3 que entra debe ser la suma de 40.1 más 17.3 más 17.2. O sea, 17.2 más 40.1 da 57.3, ¿cierto? Y acá, eso sería 40.1 para este nodo, pero salen 11.9, ¿cierto? 40.1 menos 11.9 da ¿cuánto? 40.1 menos 11
9 da 28.2. ¿Cierto? Entonces se distribuye una parte para acá, 18.3 y 9.9, hasta que se completen los 28.2. Y así se hace para cada uno. Y estos caudales son supuestos, ¿cierto? Esos caudales por cada tramo son supuestos. Pero en todo caso debe cumplirse la conservación de la masa. De lo que entra es igual a lo que sale. Entonces esas son las distribuciones de caudales. ¿Listo? Ya haciendo esa distribución de caudales, se calcula el diámetro de el diámetro de cada uno de estos tramos. El diámetro de este diámetro del tramo 1, 2, diámetro 3, 2. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, los tramos ya están definidos. 1, 3, que sería 1, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 5, 5, 4 y 3, 4. ¿Listo? Entonces, ya estos serían los tramos de esa red principal. Luego, la altura de esos tramos debe ser la diferencia de las cotas. Entonces, del 1 a 3 debería ser la cota del nodo 1 menos la cota del nodo 3. La cota del nodo 1 es 42.5 y la cota del nodo 3 es 41.71. Y así se hace. La cota 3 menos las 2, que serían las cotas de los nodos, que sería 3 menos 2, 41.71 menos 41.6 me da este valor. Y así se calcularían las H para cada. Las longitudes, estas longitudes van a ser las mismas longitudes que ustedes determinaron aquí. Por ejemplo, el tramo de 1 a 2 es 300. Acá sería de 1 a 2, 300. De 1 a 3, 424. Acá sería este 424. Estas longitudes serían las mismas que han determinado. Esta pérdida de carga, la pendiente pérdida de carga va a ser H sobre L. 0.84 sobre 4.24. Va a ser 0.11 sobre 300. ¿Listo? Estos caudales son los que son supuestos. ¿Listo? Son supuestos. Va a ser, por ejemplo, si acá entra, como les mencioné, si acá entran 57.3, se puede asumir que el 70% para el tramo 1.3 y el 30% para tramo 1.2. O sea, 40.1 y 17.2. ¿Vale? Entonces, estos son los caudales supuestos. Entonces, de 1 a 3 fue 40.1. Este 40.1. De 3 a 2 se supuso, obviamente, que cumpla con la conservación de la masa 18.3. Esos caudales son los supuestos. Ahora, el diámetro, ¿cómo se calcula? Lo calculan con esta ecuación de Hazen y Williams. ¿Listo? Entonces va a ser caudal, ¿listo? Que va a ser E31, sería E30, este, sobre 1000, porque como están litros por segundo, se divide sobre 1000, sobre 0.2785, acá está, por coeficiente de Hazen y Williams de PVC 150, lo dejo fijo. D31 es J a la 0.54 y todo lo elevamos a la menos. Y ahí te da el diámetro. Luego lo pasas a pulgadas y lo redondeas con diámetro nominal. Seleccionamos los mismos diámetros nominales. Bueno, nos dio esto igual a lo del libro, como es de esperarse. Y acá se seleccionan los mismos diámetros. Y de estos diámetros nominales se van al catálogo y se leen los diámetros internos. ¿Vale? Entonces, ese sería, digamos, los diámetros iniciales para el cálculo. ¿Vale? Entonces, esos son los diámetros iniciales para el cálculo. Luego lo que se hace es dividir la red en circuitos. Bueno, acá está ya en dos circuitos. Este circuito 1, que es este triángulo, y este circuito 2, que es el cuadrado, rectángulo. Bueno, en este caso es cuadrado. ¿Vale? Entonces,
se cierran por circuito. El circuito 1 es el rectángulo, ¿cierto? Que sería, ¿cómo se cerraría? 1, 3, 3, 2 y 1, 2. ¿Cierto? Aquí está 1, 3, 3, 2 y 1, 2. Pero noten que este otro circuito, el 2, cuando este circuito cerrado, el 3, 2 es común para el circuito 1 y para el circuito 2. Es decir, hay que corregirlo dos veces. El caudal se corrige dos veces. ¿Listo? Y lo que se hace ahora es básicamente, bueno, dividir los dos circuitos y completar esta tablita, que es sencillo. O sea, por eso se dice que el método es manual. Tienen que tener en cuenta que los caudales y las pérdidas de carga positivas por convención con las manecillas del reloj y negativos en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Entonces, acá hay un tramo común, como les he mostrado, el tramo 3-2. Ese se corrige dos veces, ¿vale? Entonces, ¿cómo se completa esta? El circuito 1 ya sabemos que es 1-2, 1-3 y 3-2, que serían estos tramos. Y el circuito 2 sería, por ejemplo, 3-2, 2-5, 5-4 y 3-4, que sería esto. Vemos que este verdecito es el que se repite en los dos circuitos, hay que corregirlo dos veces. Entonces, ¿las longitudes cuáles son? Son las mismas longitudes que se colocan. Entonces, el tramo 1 a 2 hay 300 metros. Acá está, es este mismo 300. De 1 a 3, 424. Esto mismo. De 3 a 2, hay 300 metros. Entonces, el diámetro interno, ya ustedes lo han calculado. Por ejemplo, para 1 a 2 es 160 milímetros. De 1 a 3, 259.7 milímetros, que sería este, ¿cierto? De 3.2 sería 208.4 milímetros. Entonces el diámetro interno en metros, acá lo divido entre 1000. Los caudales, acá es digamos, la conversión que cambia. Entonces, por ejemplo, en el tramo 1-2, el tramo 1-2, el caudal es, ya lo hemos definido, que en el 1-2 eran 17.2. Eso serían estos 17.2. Entonces, esto sería como dirección contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto, sería menos 17.2. Luego, del 1-3, que sería este sería como las manecillas del reloj, 1-3, este tramo, entonces sería positivo. ¿Y cuál es el caudal de 1-3? Sería 40.1, entonces 40.1. Y de 3-2 también sería la misma de las manecillas del reloj, será 10.1. Se hace lo mismo para el otro tramo, ¿cierto? Entonces, ahí hacemos lo mismo. Se leen los diámetros, los caudales también, por ejemplo, de 3-2, que se hace ese recorrido. Entonces es opuesto a la manecilla del reloj, sería negativo, ¿cierto? Y pues así se va haciendo para cada uno de los. Luego de eso, de esos caudales, en acá se pasa a metros cúbicos por segundo, se calcula J. J se calcula con esta ecuación, pero acá le colocamos el absoluto al caudal, como es negativo, sobre, acá se coloca el C de Hazen-Wheeler, que es 750, el diámetro es el diámetro interno que va aquí, y listo, ahí se tiene esa pendiente de. El H se calcula como longitud por la pendiente de pérdida de energía, y en esta H es la misma convención, es decir, debe tener el mismo signo de los caudales. Entonces se multiplica por el signo del caudal. Por eso H tienen que tener, H y Q deben tener los mismos, y así sucesivamente. ¿Listo? Luego acá se suman las H, 1 menos 1,21 más 0,78, la suma de estas tres. Acá luego se divide H entre Q, es decir, esta H sobre el caudal en metros cúbicos por segundo,
esta H sobre este caudal y así sucesivamente, luego se suman. Y acá en esta sumatoria de Q, o este factor de corrección de caudal, es sumatorio menos la sumatoria de H. La sumatoria de H sería estas tres valores, la sumatoria es esta J50 menos 0.06 sobre 1.85 por la sumatoria de H sobre Q, sería la sumatoria este 110. Y te da ese. Se hace lo mismo para el circuito 2. ¿Listo? Entonces me dio este valor. Entonces, para los tramos 1 y 2, que no se coloca como delta Q este valor. Para esto, este 3,2 se corrige de manera doble porque es el que se repite en los dos circuitos. Entonces, para los que no se repiten, el delta Q va a ser el mismo. Menos 0.020, menos 0.020, menos 0.020. ¿Listo? Pero para este que es doble, lo que hace es que a este delta Q del circuito 1 se le resta el delta Q del circuito 2. ¿Cierto? Y en el otro, el delta Q de este circuito se le resta el delta Q del otro circuito. Y ahí nos da un valor igual, pero con signos opuestos. Y el caudal corregido, que es el que sigue para la próxima iteración, va a ser caudal más delta Q. Caudal más delta Q. Caudal más delta Q. Caudal más delta Q. Todos los valores, ¿cierto? Entonces aquí vemos que en esta primera iteración, bueno, en esta primera que es las condiciones iniciales, vemos que esta sumatoria de H, esta es 0, pero esta es mayor que 0.1. Es decir, no, todavía le falta 6 más iteraciones para corregir. Y es de esperarse porque son caudales que se van corrigiendo, ¿cierto? Hasta que el sistema va a cumplir. Entonces se hace luego para la primera iteración lo mismo. Entonces estos valores van a ser lo mismo, la longitud y diámetro interno no cambian. Estos caudales sí cambian. Para la siguiente iteración, ¿cuáles se colocan? El caudal corregido de la iteración anterior. En este caso, para la primera iteración, es de las condiciones iniciales. El de 1,3, por ejemplo, sería este valor corregido, ¿cierto? Igual para el circuito 2, serían estos valores corregidos. Estos valores corregidos, por ejemplo, 5,4, sería este mismo valor corregido. Y se hace lo mismo, se calcula J, se calcula H, sumatoria de H, sumatoria de H sobre Q, luego se calcula delta Q para los dos circuitos, se corrige, bueno, el delta Q para los que no se repiten, va a ser el mismo delta Q, por ejemplo, acá 0.04, 0.04, para estos tres, 2,5, 5,4 va a ser 0.01, 0.01, estos tres, y para este que es 3,2, que es el común, el tramo común, es lo mismo, la diferencia entre delta Q de circuito 1 menos el del otro circuito, y acá se hace lo inverso. ¿Listo? Y el delta Q simplemente va a ser Q más delta Q. Entonces acá vemos que ya el sistema acá ya convierte en la primera iteración porque la sumatoria de H son menores al 0.1. Y de hecho el delta Q es muy pequeño. O sea, ya hay, de hecho, estos son los caudales de esos sistemas. ¿Listo? Sin embargo, el autor repite el mismo procedimiento y hace 3 iteraciones. Hace la segunda haciendo el mismo procedimiento, la tercera que ustedes la pueden practicar. Listo, y aún esto se vuelve más pequeño. Esta sumatoria de H ya tiende a ser 0. Entonces, miren acá 0.0. Cada vez va tendiendo a ser más pequeño, o sea, entre más iteraciones vas a tener más predicción, pero con que sea menor de 0.1 en ambos, ya convierte. Entonces los caudales que tienen lugar van a ser estos caudales, ¿cierto? Obviamente, ya en las condiciones, resultados definitivos, se tiene que los tramos, se tienen los diámetros internos, que son los que se estimaron en los cálculos del diámetro en este paso, ¿cierto? Luego, bueno, los caudales van a ser valores absolutos porque son positivos, ¿cierto? Por ejemplo, de 1 a 2 va a ser este. De 1 a 3 sería este 0.04 que sería acá, ¿cierto? Y así sucesivamente. El 2,5, que es del circuito 2, por ejemplo,
sería este mismo valor, 0.0247. ¿Listo? La velocidad. Listo. La velocidad. Listo. La velocidad es caudal sobre el área. O sea, esto es caudal del tramo sobre el área, que es pi, diámetro interno al cuadrado sobre 4. Entonces hay que verificar que las velocidades cumplan. Entonces me queda el computador. Bueno, hay que verificar que las velocidades cumplan con las mínimas. Bueno, las caídas, luego se puede calcular las caídas, que van a ser estas mismas caídas, 1.23 para el tramo 1.2, pero son positivas todas, 1.3, 0.77, ¿cierto? Entonces para todas las tramas son esas caídas, las elevaciones finales de los nodos. Entonces del tramo 1.2 la elevación sería la del nodo 2. Entonces la del nodo 2 es 40, esta yo la tengo por acá, que es 41.6. La del nodo 3 es 41.71. Esta, de hecho, es la información que brinda al inicio el problema de las cotas. ¿Listo? Y estas piezométricas finales, entonces para el tramo 1-2 sería la cota de entrada en el nodo, que es la que entra en el nodo para ese diámetro 61.9 que se calculó anteriormente, menos la pérdida de carga, menos la caída. Entonces para 1.3 también, la entrada menos 3. Ahora para 3.2 va a ser la cota, la entrada en 3 menos la pérdida de carga en el nodo 3.2. Entonces 60.42 menos 0.46. Estos obviamente van a ser los mismos, que son los que se repiten. Y la 2.5 va a ser 59, o sea, lo que está en el tramo 2, perdón, en el nodo que entra en el 2, que sería 59.6, 96 menos la pérdida en el tramo 2.5, y así sucesivamente. Y las presiones va a ser la diferencia entre la elevación menos el piezómetro, la cuota piezométrica del nodo final. Entonces sería 41, perdón, 59.6 menos 41.6. 60.42 menos 41. Entonces, estas presiones cumplen, las velocidades cumplen, y ahí pues culmina el problema. Listo, donde no cumplieron, habrían ya que se podría modificar el diámetro o alturas incluso, bueno, si, si, la, si se permite, si así lo permiten las condiciones topográficas, ¿vale? Entonces, estos serían ya los resultados, los caudales por cada tramo, las velocidades, las presiones. Ahora, ustedes pueden analizar este problema, lo pueden resolver en el PANET, lo pueden resolver por el método de longitud equivalente también en Excel. Pueden investigar, bueno, por otra parte, que investiguen el método gradiente en la altura de Saldarriaga, y que pueden también realizar el problema en Watergate, ¿vale? También la red tendrá un plano en el que se colocarán las especificaciones o los detalles de las válvulas y todos los sistemas que se van a colocar. Son algunos ejemplos de cursos, por ejemplo, que ya requieren otro curso avanzado, digamos, desde básico hasta avanzado de software. Pueden encontrar estos ejemplos de cursos. No los he hecho, no, sé, no los estoy recomendando, solo que es como ejemplo de que hay cursos. Por ejemplo, este está con Python, ¿cierto? Que es el que está teniendo un auge muy grande, el lenguaje de Python, que está vinculado a muchos software y es libre y es más fácil, por ejemplo, que otros comerciales incluso. Bueno, ya finalmente la resolución 0330 tiene su normativa para la modelación, artículo 57. Está, digamos, todo lo que tiene que ver con la modelación, ¿cierto? Algunos criterios ya también de diseño y de mantenimiento y operación de acueductos, eso lo han expuesto ustedes. Y pues ya que expandan ustedes. ¿Preguntas, muchachos?
preguntas, Caroline, Vanessa. María José, José,